Bueno, hora de emprender el viaje de vuelta, así que vamos a seguir. Lo último de lo que hemos hablado viniendo ha sido de los tres modos de funcionamiento que tienen los híbridos de Toyota, que es el modo Eco, el modo normal y el modo Power. El modo normal es en el que yo estoy conduciendo el coche actualmente. Es en el que en este modo no aparece nada en el display. El modo Eco pues es el que se selecciona pulsando el botón correspondiente que pone Eco, y el modo Power pues es el que se selecciona con el de Power. Ya hemos dicho que en los tres modos el coche entrega la misma potencia, pero lo entrega de forma distinta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la forma en la que nos va a entregar la potencia no va a ser igual. Es decir, en el modo Eco, cuando nosotros pulsamos el acelerador, hace falta que pulsemos más el acelerador, que presionemos más para que nos entregue la potencia. En el modo normal pues hace falta pulsar menos el acelerador para que nos entregue la potencia, y en el modo Power es en el que menos hace falta pulsar. Pero al final nos acaba entregando igual, solo que en unos modos hay gente que lo encuentra como más perezoso, ¿no? En el modo Eco pues es como un poco más perezoso, en el modo normal menos, y en el modo Power, para mí por ejemplo el modo Power es nervioso, no me gusta cómo se comporta. No me gusta porque intenta hacer una conducción eficiente, y para hacer ciertas cosas necesitas tener cierto tacto en el acelerador. Es decir, cuando quieres hacer un glide, por ejemplo si lo intentamos hacer con el aire acondicionado puesto en verano, que esto hablaremos luego, pues se necesita tener cierto tacto en el acelerador, porque como te pases de presión o te quedes corto, pues no consigues lo que quieres. Entonces, en los diferentes modos sí que afectan a eso, a cómo se comporta el coche cuando presionamos el acelerador. En una velocidad constante, como habíamos dicho, si mantenemos un coche a una velocidad X, 100 km por hora por ejemplo, en los tres modos vamos a consumir lo mismo. Pero sin embargo, a medida que apretemos el acelerador, pues el coche se va a comportar de forma distinta. Eso en cuanto a potencia. Y en cuanto a por ejemplo, el efecto que provoca en la calefacción y en el aire acondicionado, pues también afecta. En la calefacción, en un coche que no es híbrido, pues la calefacción, una vez que tú enciendes el motor de combustión, ya tienes calefacción para siempre, por así decirlo. Porque la calefacción es una forma de reutilizar la ineficiencia que tiene un coche, el motor de combustión, para que caliente el habitáculo. Cuando nosotros le pedimos al coche que nos caliente el habitáculo, pues lo que hace el coche es meter el aire caliente que sale del motor. Entonces, y esto es gratis. Es gratis, pero bueno, y es ineficiente y es gratis. Entonces, en un coche híbrido, por ejemplo, en el que nosotros podemos ir apagando el motor y encendiéndolo, dependiendo pues del tipo de conducción que hagamos, no vamos a tener la misma capacidad de calefacción que en un coche de combustión normal. ¿Por qué? Porque la temperatura del refrigerante, lo podemos ver por la temperatura del refrigerante. En un coche no híbrido, la temperatura del refrigerante empieza a subir, llega a su temperatura de servicio, y si no pasa nada extraño, ahí se mantiene. Si son 95 grados, pues 95 grados. En un híbrido, en un Prius por ejemplo, la temperatura de servicio pues son los 91 grados, que es lo que vemos ahí arriba. Una vez que obtengamos 91 grados, depende de lo que hagamos, esa temperatura puede bajar. Si vamos haciendo pulse and glide, por ejemplo, que es lo que estoy haciendo ahora, pues como el motor está apagado y le está entrando aire pues frío, porque todavía no estamos en verano por delante, la temperatura bajará. Entonces esto, si lo hacemos en invierno, es decir, si hacemos pulse and glide en invierno y tenemos la calefacción puesta, pues la potencia de la calefacción no va a ser la misma que en un coche normal. Y en esto influirá el modo en el que estemos conduciendo. Por ejemplo, si estamos en invierno con la calefacción encendida y el modo Eco le dice al coche que lo que más nos importa a nosotros es el consumo. Entonces, aunque el coche vea, mejor dicho, no es que aunque el coche vea, él tendrá su punto
él decidirá cuánta calefacción necesites. Entonces, si por ejemplo tú le pones que quieres tener 22 grados en invierno, fuera hay 5 grados, y tú haces un pulse and glide en la fase de glide, que es en la fase en la que tú levantas el pie, lo vuelves a apretar y apagas el motor de combustión, la calefacción no te va a dar las mismas calorías que te podría dar en un coche, en un coche que no fuese híbrido. Y además el coche lo hará así conscientemente, porque tú lo que le has dicho es que quieres estar en el modo eco. Por tanto, lo más importante para ti es el consumo y no la calefacción. En la misma situación, en invierno, con temperatura exterior pues de 5 grados, haciendo un pulse and glide, pero ahora en el modo normal, o en el modo power, el coche va a entender que ahora para ti lo más importante no es el consumo. Por tanto, si ve que quieres pedir, que le estás pidiendo una temperatura en el habitáculo de 22 grados y no la tienes, y tú estás haciendo un glide, que es decir, la parte del pulse and glide en la que tú has levantado el pie y has apagado el motor de combustión, pues se dará cuenta de que lo más importante para ti no es el consumo y te encenderá, o ni siquiera te dejará apagar el motor de combustión cuando tú levantes el pie del acelerador. Entonces, en estos casos, el consumo será mayor en un modo normal o en un modo power que en un modo eco, simplemente porque no va a dejar que el motor se apague, porque va a entender que a ti lo que te interesa más es el consumo y por tanto pues calefacción vas a tener menos. Entonces ese es el efecto de los diferentes modos en invierno, y eso es siempre que estemos haciendo una conducción que incluya pulse and glide. Si no estamos haciendo una conducción que incluya al hacer pulse and glide, pues como no le estaremos diciendo al coche que no estaremos intentando que el motor se apague, el consumo sería el mismo en un modo que en otro. Sin embargo, si vamos haciendo que se apague, pues ahí el coche ya interpretará. Si tiene el botón de eco pulsado, significará que le estamos diciendo que nos interesa más el consumo y por tanto no encenderá el motor de combustión. En verano pasa una cosa similar. En verano nosotros tenemos puesta la calefacción, el aire acondicionado. El aire acondicionado lo que hace es consumir energía de la batería híbrida. Entonces, el consumo del aire acondicionado no es el mismo. No consume los mismos vatios o kilovatios si estamos en modo normal, eco, que power. Y las frigorías que genera o que nos aporta tampoco son las mismas. Las frigorías, o mejor dicho, el consumo no podemos verlo a través del Hybrid Assistant, pero sí que lo podemos ver con otro programa muy útil, que es el programa Torque, porque hay un PID específico para decirnos cuántos vatios está consumiendo el aire acondicionado. Entonces en verano es una prueba muy fácil de hacer. Pones el Torque, ves ese PID y lo dejas en modo eco. Enciendes el aire acondicionado y ves que consume X. Pulsas el botón de normal o el botón de power y el aire acondicionado empieza a consumir más electricidad de la batería híbrida y también genera más frigorías. Entonces este es el otro efecto que tienen los modos en la calefacción o en la refrigeración. En el caso de la calefacción sabemos que influye directamente en el consumo de combustible, porque lo que hace o no nos permite es apagar el motor de combustión, con lo cual el motor sigue consumiendo, menos que si lo estuviésemos pulsando, pero consume combustible, como si fuese un ralentí. Y en verano el aire acondicionado no consume combustible. En un coche híbrido lo que hace es consumir electricidad de la batería híbrida, pero indirectamente eso también tendrá una influencia. Por ejemplo, cuando intentemos hacer un pulse and glide en verano con el aire acondicionado puesto. Cuando hacemos un pulse and glide, si lo hacemos de la forma, si el glide lo hacemos de la forma neutra, que es intentar que lo que entre y salga de la batería sea cero, si lo hacemos en verano con el aire acondicionado puesto, deberemos saber que habrá un consumo extra de la batería híbrida, que es el propio aire acondicionado. Entonces, cuando busquemos ese punto de equilibrio de cero, que sea los mismos amperios que entren, sean los mismos amperios que salgan, si tenemos el aire acondicionado puesto, pues veremos que tenemos un consumo mayor, y lo que deberemos pulsar
el acelerador para llegar a ese punto cero no será lo mismo si tenemos puesto el aire acondicionado que si no. Y como además sabemos que dependiendo del modo en el que estemos, el consumo de electricidad del aire acondicionado no va a ser el mismo, no será lo mismo hacer un glide en verano con el aire acondicionado puesto en el modo eco, que sabremos pues que el aire acondicionado estará consumiendo X, que si lo hacemos en el modo normal o power, ya que el consumo del aire acondicionado será mayor y por tanto debemos nosotros compensar de mayor forma lo que hagamos en el pedal del acelerador para llegar a ese punto cero. Resumiendo, es mucho más complicado hacer un glide neutro correcto en verano con la refrigeración puesta en un modo normal o power que en un modo eco, porque debemos compensarlo más. Pero bueno, de igual forma, esto es cuestión de práctica. Yo los primeros años en los que conduje este coche lo llevaba en el modo eco, con lo cual sabía que tenía que acelerar un poco más para obtener la misma potencia, y sin embargo para practicar el Pulse and Glide me era mucho más fácil, porque es como si tuvieses más resolución a la hora de apretar el acelerador. Una vez que ya coges más práctica y ya sabes también cómo compensar estas cosas, puedes obtener el mismo resultado en otro modo, en el modo normal, por ejemplo, que es en el que lo conduzco yo desde hace un año que he cambiado de modo. Simplemente sabiendo eso, y además el Libre Assistant te lo enseñará. O sea, ya sabemos que la bolita y los símbolos, los amperios que entran y salen de la batería no serán los mismos en un modo que en otro, y por tanto lo que tengamos que hacer con el acelerador, pues en un modo deberemos de apretar un poco más para conseguir lo mismo y en otro menos. Pero bueno, eso es a lo que afecta los tres modos de conducción, tanto a nivel de potencia como a nivel de consumo, ya sea a nivel de consumo de combustible o a nivel de consumo eléctrico de la batería híbrida. Cualquier conductor más o menos experimentado en estas cosas es capaz de conseguir lo mismo en estos tres modos, porque sabe cómo debe compensarlo. Si tienes una herramienta que te lo muestra en tiempo real, pues obviamente mejor. Entonces, bueno, independientemente del modo en el que estemos, podemos conseguir lo mismo, siempre que tengamos un poco de práctica. Entonces, también hemos hablado de que dijimos de que en la prueba de la batería debemos de tener la temperatura y el nivel de shock en un determinado intervalo, porque se activan unos límites. No recuerdo ahora si de los límites hemos hablado en otra ocasión, pero bueno, tenemos que saber que hay dos límites: un límite de carga de la batería, que limita la potencia eléctrica que entra en la batería, y otro de descarga, que es la potencia que se permite sacar de la batería hacia los motores eléctricos, que en tiempo real están representados por esos dos triángulos que están ahí al lado. El verde, que es el de frenada, yo ahora estoy frenando y como veis hay una barra que se acerca hacia abajo. Si no sobrepaso esa barra significa que estoy frenando con los frenos regenerativos, y si se pasase pues se activarían los mecánicos, que se enciende el disco rojo de frenos. Entonces, ¿cómo podemos ver esos límites numéricos en tiempo real? Lo podemos ver en forma gráfica con esos dos triangulitos, pero también lo podemos ver de forma numérica pulsando en el botón, perdón, me he equivocado, en el icono de la batería. Ya sabemos que se llaman DCL y CCL, pues los tenemos ahí en pantalla. A mí ahora me sale un CCL de menos 25 kilovatios. Menos significa pues es que potencia que va a entrar, es decir, que yo regenerando, y ahora soy capaz, o me dejaría el coche regenerar electricidad a una potencia de 25 kilovatios, es decir, almacenar energía eléctrica en la batería a una potencia de 25 kilovatios. Y el DCL hace lo contrario, nos dice la potencia eléctrica que se permite sacar de la batería para aportarla a los motores eléctricos para que nos den potencia. Pues ahora está en 21 kilovatios. Estos son las dos potencias nominales en un Prius 3G, es decir, cuando se está con un shock y una batería y una temperatura de batería correcta, esto es lo que da. Vemos la temperatura de batería 28, que también eso nos daría una pista. Cuando estamos a menos de 25 grados, veremos como esos límites no llegan a esos números, se quedan más abajo.
tanto en negativo como en positivo. Y si nos pasamos de los 40 grados, también veremos que sus límites disminuyen, es decir, se permite sacar y meter menos potencia a la batería. Entonces con esto podemos verlo en tiempo real. Si resultase que estando dentro de un intervalo de temperaturas correcto y con un nivel de SOC también en el intervalo correcto, que ahora estamos viendo en un 66, si cumpliéndose estas dos cosas viésemos que nuestros límites de carga y descarga no fuesen los nominales, es decir, que no fuesen, en mi caso en un Prius 3G, 25 y 21, menos 25 de carga y de descarga 21 kilovatios, significaría que el coche ha detectado algo que no le gusta sobre la batería o sobre su inversor, normalmente sobre la batería, y por tanto limita la cantidad de potencia eléctrica que va a permitir sacar y meter. Esto es otro indicador de que al coche le estaría pasando algo. Seguramente esto lo detectaríamos también haciendo un testeo de la batería híbrida, pero esto lo podemos detectar en movimiento. El testeo de la batería híbrida hay que hacérselo con el motor, con el coche parado, y los límites, sin embargo, estos son límites dinámicos, se van modificando. Esto el coche lo va modificando. Entonces, si viésemos que cumplimos, que estamos en el intervalo de temperatura correcto, que estamos con un SOC entre un 40 y un 80, mejor entre un 50 y un 70, para que no se activen, cumpliéndose esas dos cosas, si además vemos que los límites de descarga y de descarga no son los nominales para nuestra batería, que cada coche pues tendrá los suyos, cada modelo de híbrido, significaría que hay algo ahí extraño. El coche, cuando detecta algo extraño, dependiendo de lo extraño que es, pues hace una cosa o hace otra. Si lo ve muy mal, nos impedirá utilizar la batería híbrida. Se lanzará un DTC, un P0A80, por ejemplo, del que hemos hablado antes, por diferencias de voltaje grandes entre bancos de la batería, y ya nos dará un error. Sin embargo, si está detectando algo que no llega a ser lo suficientemente grave como para impedirnos el usar la batería híbrida, sí que nos puede empezar a limitar el uso de la batería híbrida. Y la forma que tiene para impedírselo es a través de esos dos límites, que el coche los va modificando. Por tanto, el ver de vez en cuando, echar un vistazo a esos dos límites, pues nos ayuda también a saber si el coche está funcionando pues de forma correcta, si su sistema HSD está funcionando de forma correcta. Y para eso, pues como vemos, no hace falta tampoco hacer un testeo a la batería híbrida, lo podemos ver en tiempo real cuando queramos, pulsando ahí a este botón que vemos. Entonces esos son los dos límites de carga y descarga que van a regir en todo momento cuánto nos va a dejar el coche ser un híbrido. Cuando esos límites son los nominales, nos dejará que nuestro coche se comporte al 100% como lo que es un coche híbrido, y cuando le empiezan a pasar cosas a nuestra batería, el coche empezará a limitar cuánto de híbrido es nuestro coche a través de esos dos límites de ahí que hemos visto. Como hemos visto, la importancia de la batería híbrida es importante porque el coche limita el rendimiento de la batería para protegerla. Es decir, como sabe que cuando está caliente tiene que cuidarla más, nos puede bajar estos límites. ¿Qué puede hacer el Hybrid Assistant? O mejor dicho, ¿qué hace el coche de serie para cuidar ese aspecto? Pues es controlar de forma dinámica el ventilador de la batería híbrida. La batería híbrida en estos híbridos de Toyota pues se refrigera por aire, es aire forzado. Tiene un ventilador que va haciendo pasar el aire del habitáculo hacia la batería, y luego ese aire que sale de la batería se intenta expulsar por la parte trasera del maletero, que tiene unas salidas laterales a los lados por donde está la batería auxiliar. Es decir, el coche no es estanco, cualquier coche pues tiene esas rendijas a los lados, y por ahí intenta sacar el aire caliente al exterior. Y esto lo hace el coche de serie. El Hybrid Assistant incorpora un control del ventilador. ¿Y por qué incorpora ese controlador? Porque podemos modificar el comportamiento de la refrigeración de la batería a voluntad.
podemos dejar que sea el coche el que lo elija, podemos nosotros forzarlo a que esté al tope, o podemos dejarlo en un modo automático en el que nosotros podemos decirle dos límites a la temperatura de la batería. Podemos decirle un límite bajo y un límite alto. Y eso lo que va a permitir es al Hybrid Assistant decidir a cuál de las 6 velocidades, en este coche tiene 6 velocidades el ventilador de la batería híbrida, a qué velocidad lo deja. Pero bueno, de esto hablaremos con más calma en otro vídeo, porque ahora he llegado a mi destino y lo veremos con calma otro día. Pues bueno, sin más, me despido. Pararemos el coche y hablaremos de esto pues otro día. De momento ya hemos visto que hoy ha habido ya un consumo mejor. El consumo, si lo veis ahí en el display, ya es de 3,9 entre ida y vuelta. Y bueno, como ya os he dicho, a medida que se acerque o vayan subiendo pues las temperaturas, podremos llegar más a menudo a ese consumo. Pues bueno, sin más me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.